Muy buenas noches, bienvenidos y sobre todo bienvenidas. Gracias por acompañarnos. Ha sido el tema de la semana y posiblemente del mes. Quizás en el día 27 de febrero se reciba alguna información al respecto, pero mientras tanto el país está en el tema de la reelección, para bien o para mal. Muchas opiniones, mucho apasionamiento, hasta cancelaciones que de alguna manera andan por ahí. Entonces, ante esta realidad de la agenda política que mandaba que habláramos de reelección, había que buscar especialistas, pesos pesados, para que nos den un poquito de luz en este asunto de la reelección a partir de 3 preguntas fundamentales. Por eso está aquí Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista, y también está el sociólogo Ramón Tejada y Holguín. Bienvenidos, hablemos de reelección. ¿Cómo está todo? Yo muy bien y muy contento. Hace mucho tiempo que no me veía así tan de cerca con Ramón Tejada. Sí. Y siempre es bueno ver a los amigos. Siempre bueno, sí. Gracias por la invitación. Bueno. Lo mismo. Vamos un poquito atrás. ¿Por qué ha sido tan constante en la política dominicana la tentación de la reelección? Al punto de que creo que 39 modificaciones constitucionales que se han realizado, la mayoría de ellas ha sido motivada por el tema de la reelección. ¿Por qué esa cultura entre nosotros? Bueno, Ramón. Bueno, mira, efectivamente, lo primero que habría que identificar es la existencia de esa cultura de la reelección, que algunas personas la definen como seguir en el palo. Pero habría que comenzar a recordar lo que es la historia de la República Dominicana desde el 1844, cuando se convierte en eso, que la reelección ha sido una constante y también ha provocado cierta desequilibrio en la sociedad y en la sociedad política. Basta ver que prácticamente creo que no hay un solo presidente hasta el momento, excepto Leonel Fernández en el 2000, que haya resistido la tentación de la reelección por las razones que sea. Y el elemento cultural que puede ahí estar operando es que en realidad, y es lo que se puede decir, sigue siendo un tema no finiquitado por la cultura política dominicana. ¿En qué sentido? Sigue siendo un término polémico. Sí. Por un lado, satanizado. Es decir, la reelección como tal, hay sectores que la ven mala en todo contexto y en todo momento, ¿no? Pero por el otro lado, digamos, defendida, sobre todo cuando se está en ciertas instancias del poder. Sin embargo, a pesar de esto, no es cualquier reelección que se hace, que ha tenido este destino, esta trayectoria. Es la reelección específicamente presidencial. Porque fíjate que en los demás puestos, la reelección indefinida es posible, es factible y existe. De hecho, aquí hay... Y se practica. Totalmente. Aquí hay en las universidades que eligen, en las organizaciones civiles que eligen, en los partidos que eligen sus directrices, en las, ya no se llaman sindicaturas, en las alcaldías, en las diputaciones, en el Senado, todo es posible y factible la reelección. Solo en un ambiente se ha satanizado, que ha sido precisamente en el ambiente presidencial. Creo que es parte también de la herencia de la trágica suerte que han corrido ciertos procesos reeleccionistas en el pasado, como por ejemplo el proceso durante la época de Trujillo. Es decir, que fue precisamente en un proyecto entre Cáceres, ¿cómo que se llama el alemán? Alzheimer. Yo dije, un político dominicano con apellido alemán, será Hans Hermann. Fue en este momento que surge Trujillo, que precisamente de ahí en adelante se ha quedado en la conciencia
de la República Dominicana la reelección como maldita, continuada por los proyectos reeleccionistas de Joaquín Balaguer, que eran proyectos reeleccionistas, y eso hay que decirlo con claridad, y que fueron proyectos reeleccionistas que se hicieron sin el aval, digamos así, de la ciudadanía, y que se impusieron a la sociedad civil dominicana, a la ciudadanía, sociedad civil en el sentido amplio, que se impusieron a la sociedad política y que inclusive se manifestaron como reelección, porque esto fue la repostulación lo que se impuso, a fuerza de sangre y cuchillo prácticamente, y a fuerza de fraude. Entonces, ahí ya esa historia, hay una historia de desestabilización institucional que ha provocado que la reelección sea maldita. Pero ¿hasta qué punto? Eso por el lado de maldita, Sí. porque por el lado bueno ya nos imaginamos cuál ha sido la situación. No, claro, pero ¿hasta qué punto también esto de la reelección tiene que ver mucho con que aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, en las democracias más adultas, hay grupos corporativos en torno al Partido Republicano, otros en torno al demócrata. En España hay grupos económicos requete conocidos que están mucho más cerca del PP que del PSOE o viceversa. En la República Dominicana se tiene un elemento interesante, y es que se crean grupos de intereses y grupos de gran poder económico, ya no solo en torno a tal o cual partido, sino en torno a los líderes. Y pasa con los actuales, los vigentes, pasa con Hipólito, que fue presidente, pasa con Leonel, pasará con Danilo si se queda o si se va para volver. ¿Hasta qué punto esa reflexión o explicación de que parte de esa tendencia de reelección es esa presión que yo, que soy tu financiador, te digo, no te me vayas porque yo tengo una inversión? ¿Hasta dónde puede ser válida esa reflexión? Mira, yo pienso, y quizás Ramón tenga muchos más elementos para aportar a esa pregunta, pero creo que eso tiene más ribetes de ser cierto de cierto tiempo a esta parte. Porque este tema ha acompañado la República Dominicana desde su origen, literalmente. Bueno, es decir, lo de las modificaciones, las 39 modificaciones. La primera constitución que tuvimos, del 6 de noviembre de 1844, prohibía la reelección. Más, esa constitución establecía que el periodo de duración de la presidencia de la República era de 4 años. Cuando Santana asalta el Congreso Constituyente de San Cristóbal el 11 de noviembre de ese año, impone 2 disposiciones transitorias. Una, para el caso del presidente actual, el periodo puede agotar sin elecciones 2 periodos consecutivos, sin elecciones. Es decir, durar 8 años en el poder. O sea que de 4 subió a 8. Y luego, para el caso del presidente de turno, puede optar por un nuevo periodo. Es decir, nuestro sistema constitucional surge en gran medida, o este problema surge en la génesis del sistema constitucional como resultado de la imposición del poder sobre el derecho. A esto hay que añadir el hecho de que cuando tú miras el devenir histórico, la reelección ha estado muy asociada por la naturaleza misma, por las características mismas de nuestro sistema político, dominado por el autoritarismo, por los grupos más conservadores. Son esos líderes conservadores que han significado retrancas para el desarrollo de la institucionalidad los que más han hecho uso y disfrutado del tema de la reelección. Pero ahí hay que notar nuestra vocación al caudillismo. De derecha, o sea, conservadores o liberales, no importa, el caudillismo, mi jefe político, sí, sin ti se hunde este país. Con la diferencia de que son los caudillos conservadores los que han detentado el poder. Bueno, porque el país, el precio de un partido liberal para hacer gobierno y tener presidente es dejar de ser liberal y convertirse en conservador. Saludos al PLD y al PRD del 78, con afectos. Yo pienso que en toda esa etapa tú tienes Santana, tú tienes Báez, tú tienes Lilis, tú tienes Trujillo, tú tienes Balaguer. Entonces, si sumamos eso, ahí tenemos prácticamente la mitad de la evolución política de este país, o más de la mitad. Más de la mitad. Más de la mitad. Es decir, entonces, y todos esos
todos esos presidentes han hecho uso exitoso desde su perspectiva del tema de la reelección. Por eso yo pienso que parte de una de las cuestiones que señalaba Ramón ha sido satanizada por los grupos que han estado de frente a esos sectores. Porque ha estado ligada precisamente a desempeño autoritario del poder. Exactamente. Trujillo, Balaguer, sobre todo, que son los dos referentes modernos de este fenómeno. Claro. Fíjate que Trujillo tenía presidentes, Vargas Llosa dice fantoche, presidentes títeres, pero en el fondo eran la continuidad de su poder. Y él se religió, al principio fue presidente, se religió y luego quiso hacer la fachada. Claro, pero en todo esto creo que... bueno, y sobre la pregunta de lo económico, como bien empezó diciendo Cristóbal. No, pero tú de eso no me vas a hablar ahora, sino después de la pausa, precisamente por la buena economía de este programa. Más nos vale escuchar a los amigos anunciantes. Adelante. En este momento, el desprestigio del sistema político dominicano es grande y solamente se sostiene ese sistema por la popularidad del presidente Danilo Medina.